Ay, perdón, no vi que estabas aquí. Qué bueno que llegaste. ¿Quieres? Creo que puedo conseguirte una. Compartir no es tan difícil cuando se tiene de sobra. Ay, mis modales. Disculpa. Te doy la bienvenida a Humanamente, de la sección de Humanidades. Te decía que compartir no es tan difícil cuando se tiene de sobra. Pero ¿qué hubiera pasado si esta fuera la única manzana a nuestro alcance? A mí me gustan mucho las manzanas. ¿A ti también? ¿En serio harías eso para conseguir la última manzana del mundo? Bueno, no tenemos que llegar a estos extremos. Tal vez podríamos partirla en dos y todos felices. Pero, ¿qué hay de las veces en las que lo que hay que compartir no es una fruta o alguna otra cosa que pueda dividirse con relativa facilidad? Algo como el espacio a una casa, una calle, un parque o cualquier otro lugar público. En estos casos, llegar a un acuerdo puede ser muy complicado. Definitivamente, la vida en sociedad conlleva algunos retos que tienen que ver con compartir con gente que piensa, opina y actúa de maneras con las que no necesariamente estamos de acuerdo. Vivir en comunidad puede resultarnos tan difícil que podríamos pensar que la salida a los problemas es escapar. ¿Alguna vez has sentido como que no encajas con nadie a tu alrededor? ¿Has pensado en la posibilidad de alejarte de todo ser humano y vivir en absoluta soledad? ¿Crees que la vida te sería más fácil así o tendrías algunas otras dificultades? Ciertamente, a veces parece que no tenemos nada en común con quienes nos rodean. Pero ¿podríamos vivir sin convivir con los demás? La noción de comunidad se refiere a los grupos de personas que conviven cotidianamente, pero también a lo que esas personas tienen en común entre ellas. Algunas solo comparten el espacio de una casa, una colonia, un pueblo, una ciudad, pero otras comparten intereses, profesiones o metas. Esto introduce otro elemento potencialmente conflictivo, la competencia. ¿Qué pasa cuando los recursos no alcanzan para todos los miembros de una comunidad? ¿De qué manera deben repartirse? ¿Siguiendo qué parámetros? Luna y Emiliano encontraron hace poco una dificultad, pero antes de ver cómo les fue con eso, te presentamos aquí un dato curioso que nos muestra qué tan profundo es la relación de la vida en comunidad con la vida de los seres humanos. Todos los seres vivos pueden clasificarse en dos grandes grupos. Los animales, las plantas, algunos hongos y las algas pardas pertenecen al grupo de seres pluricelulares, lo cual quiere decir que son organismos compuestos por dos o más células. Mientras que las bacterias, los protozoarios y el resto de hongos y algas pertenecen al grupo de seres conocidos como unicelulares. Existen tres teorías sobre cómo es que se originaron los organismos pluricelulares: la teoría simbiótica, la teoría de celularización y la teoría colonial. La teoría colonial fue propuesta por Ernest Haeckel en 1874 y tiene que ver con la vida en comunidad. Lo que propone es que grandes comunidades de organismos unicelulares fueron desarrollando actividades especializadas, de modo que, por poner un ejemplo, una comunidad de bacterias se desarrolló a tal grado que ya no era necesario que todas realizaran las actividades que les permitían sobrevivir. Algunas empezaron a dedicarse a procesar la comida, otras a clasificar los nutrientes,
otras a repartirlos y volverlos accesibles para todos los miembros de la comunidad, otras a procesar los desechos y otras más a eliminarlos. Luego, algunas otras se especializaron en proteger al grupo, volviéndose una especie de células guerreras y desarrollaron tácticas de reconocimiento, neutralización y eliminación de potenciales amenazas. ¿Te suena conocido? Seguro que sí. El modelo del que te hablo se parece mucho al funcionamiento del cuerpo humano, ¿no crees? La teoría de la que te hablo supone que pasaron miles de años entre cada paso del proceso. Lo interesante de esta teoría, sin embargo, es pensar que todos los seres vivos pluricelulares, entre los cuales nos encontramos los humanos, somos, en el fondo, comunidades tan unidas y compenetradas que sus miembros se han vuelto indistinguibles. Casi como las comunidades de hormigas o abejas, cuyos miembros tienen funciones especializadas, dependen de todos los demás para sobrevivir y además se comportan como un solo individuo comunal. Qué curiosa analogía, ¿no te parece? Las analogías nos sirven para comprender fenómenos o para postular hipótesis haciendo comparaciones entre eventos o sociedades. Por ejemplo, ¿crees que pueda pasar eso mismo entre otras especies de animales, incluidos los seres humanos? Digo, al final, en nuestra interacción y convivencia se involucran factores como las jerarquías, que también están presentes entre los insectos y otros animales, y las emociones, de las que no estamos seguros que participen también los animales y los insectos. La situación a la que se enfrentaron nuestros amigos esta vez, justamente, se relaciona con la convivencia, las jerarquías y las emociones. ¿Me acompañas a ver cómo estuvo? Esto es, Humanamente, dudar para comprender. Comenzamos. No lo entiendo. ¿Dijiste algo? Yo no entiendo este ejercicio de mi curso virtual de coreano. De verdad no entiendo por qué coreano. Me gusta su música, quiero entender las letras. ¿De qué se trata el ejercicio? Es sobre el uso de pronombres. Mira, el ejemplo dice que debo traducir al coreano la oración "me da mucho gusto conocerte". Pero en la sección de la respuesta aparece la primera palabra escrita y según yo significa nosotros. Pero entonces la oración diría "nos da mucho gusto conocerte". Ay, no entiendo por qué. Sí, está raro. ¿Estás seguro de que esa palabra significa nosotros? Sí. Bueno, estoy casi segura. Pero ¿sabes qué? Sigo con esto después. Ahorita me siento más bien como distraída. Ni siquiera puse atención a la lectura. ¿Y eso? Las cosas no están bien en mi casa. O no sé, igual y es algo normal y yo estoy exagerando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es difícil convivir con mi mamá. Somos muy distintas y a las dos nos cuesta trabajo entender a la otra. Te pongo un ejemplo. A mí me toca lavar los trastes después de la cena, pero últimamente siempre termina lavándolos ella porque dice que yo no lo hago bien y que si voy a hacer las cosas mal, mejor que no las haga. ¿Pues qué? ¿Los dejas muy sucios o qué? No. Bueno, según yo no. O lo que pasa es que ella siempre empieza por los cubiertos y yo los dejo al final. La verdad no entiendo cuál es el problema, pero en cuanto me ve agarrando los platos primero, empieza a hacer corajes. Y como ese hay muchos detalles, pero básicamente todo se reduce a que me gusta hacer las cosas de manera distinta a como ella prefiere hacerlas. Y eso la hace enojar. Yo no entiendo por qué. Sí. A mí me pasaba lo mismo con mi papá. Sentía como si él quisiera que yo fuera algo así como un clon suyo. O no sé. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues no sé bien qué pasó. Que un día de plano le dije, oye papá, pero es que yo no soy como tú. No sé si yo podría hacer eso. ¿Por qué no? Creo que mi mamá se ofendería. Diría que le estoy faltando al respeto. ¿Por decirle que no eres ella? Por contestarle. Pero ¿no es también una falta de respeto que tu mamá no acepte que ustedes dos son personas diferentes, con maneras de ser distintas, y que te quiere imponer la suya? Supongo que no para ella. ¿Cómo que no para ella? Sí, Emi.
No creo que ella lo considere una falta de respeto. Pero no se trata de si lo considera una falta de respeto o no. Se trata de si es o no una falta de respeto. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el respeto no tiene que ver con lo que cada uno considere. O bueno, eso creo. El respeto es necesario para convivir. Si las faltas de respeto dependen de lo que cada uno considera, cualquier cosa sería una falta de respeto. O ninguna lo sería, dependiendo de a quién le molestan o no unas cosas u otras. Una falta de respeto lo es, aunque no lo consideres así. Eso creo. Estoy de acuerdo en que es necesario el respeto para poder convivir. No deberíamos ir por ahí haciéndole daño a los demás, pero Pero ¿qué, Lu? pues me pregunto si podemos evitarlo. No sé si entiendo a qué te refieres. Mira, tomemos como ejemplo a mi mamá, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando hago las cosas de una manera que no es la que ella quisiera, eso claramente la molesta, la hace enojar. De algún modo que no entiendo, le molesta, ¿no? Ajá. Pero yo no quiero hacerle daño, no hago las cosas de un modo distinto para molestarla. Solo las hago como me sale hacerlas, como a mí me gusta. ¿Cómo puedo evitar eso? ¿Haciendo las cosas exactamente como ella las haría? Supongo que sí. Pero ya veo a qué te refieres. Si lo hicieras con todas las cosas, entonces eso te quitaría libertad a ti, que también es como hacerte daño. Sí, ¿y tú crees que mi mamá diría que me exige que haga las cosas de una manera en especial para hacerme daño? No, si piensa como mi papá, diría que te lo exige, porque es mejor así, porque quiere lo mejor para ti y que aprendas a hacer las cosas bien. Exactamente eso me ha dicho ella, pero por eso digo que quizá no podemos evitar faltarle al respeto a otros. Cada una de las cosas que hacemos pueden dañar a alguien más, incluso sin que nos demos cuenta. Si no podemos controlar cuando los demás se van a sentir dañados por nuestras acciones, ¿cómo saber dónde está el límite que hay que respetar? Ya me pusiste a pensar. ¿Cómo saber dónde está el límite que hay que respetar? No sé, con los platos y los cubiertos. Pero me parece que si le dijeras a tu mamá que tú no eres ella y que no es algo malo que hagan las cosas diferentes, eso no sería faltarle al respeto. Sin embargo, la simple idea de que es algo que le va a molestar es suficiente para que no se lo digas. Ya sé, y como dices, siento que es justo un límite que tendría que cruzar, pero no estoy segura ni de por qué. Hola de nuevo. Perdóname, he andado muy distraído. Ahora estaba leyendo sobre relativismo y objetivismo moral. Son dos posturas filosóficas que hablan sobre las normas que determinan si las acciones son buenas o malas. Para empezar, esto quiere decir que hay dos tipos de acciones. Aquellas que es relevante juzgar moralmente y otras que son moralmente irrelevantes. Estas teorías se enfocan en el primer tipo de acciones. Básicamente, los relativistas morales sostienen que nada es en sí mismo ni bueno ni malo, y que por tanto debemos tolerar los actos de los demás y no juzgarlos como malos, aun cuando a nosotros no nos parezcan correctos. Para un relativista moral, todas las perspectivas desde las que se pueden juzgar un acto son igual de válidas las unas que las otras, y no hay una manera universal para señalar algo como bueno o malo. Es por eso por lo que el relativismo moral dice que las costumbres morales de cada lugar o región son tan válidas como las de cualquier otro. Eso siempre me recuerda a este dicho de mi abuela. Al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Que me parece que resume muy bien la postura relativista. ¿No crees? Por otra parte, tenemos el objetivismo moral. Esta otra postura dice que hay valores universales que pueden aplicarse a las acciones de cualquier persona, de modo que, sin importar que se acostumbre en cada lugar, sería posible juzgar las acciones como buenas o malas de manera objetiva.
y no según lo que cada quien considere, como plantea el relativismo moral. Si lo consideramos un poco, las dudas de Luna parecen ir acorde al relativismo moral, puesto que ella no está segura de que sea posible determinar de manera objetiva qué es lo que hace que una acción sea buena o sea mala. Por otro lado, las ideas de Emiliano sobre qué es y qué no es una falta de respeto parecen más cercanas al objetivismo, porque él considera que las faltas de respeto lo son por sí mismas, independientemente de cómo las considere cada uno. Hasta este punto, ¿tú qué piensas al respecto del conflicto de Luna? ¿Te ha pasado algo así? ¿Crees que el hecho de que nuestras acciones puedan lastimar a otros, aun si no es nuestra intención, es una buena manera de determinar qué es una falta de respeto? ¿Qué dices? ¿Que por qué estaba leyendo sobre esto? Pues resulta que, picado por la curiosidad que le causó la problemática de Luna, Emiliano encontró en la red información sobre relativismo moral y objetivismo moral y se la comunicó a Luna. Veamos ahora qué sucedió con ellos. Pero entonces, según eso que me leíste, debería haber una manera de determinar con claridad qué es y qué no es una falta de respeto, ¿cierto? Al menos eso es lo que proponen. Quienes definen el... ¿Cómo era? Ah, sí. Objetivismo moral. En cambio, según el relativismo moral, ¿cierto? Sí, el relativismo moral. Según el relativismo, depende más bien de lo que cada uno considere. Interesante. Yo creo que pensándolo bien, el límite está en el momento en que le haces daño a alguien. Pero, ¿y si es sin querer? ¿Y si tú consideras que algo es un daño y yo no? No sé, digamos que a ti te ofende, por ejemplo, que te digan amigo, los desconocidos y a mí no. Si un desconocido te dice amigo, te faltaría el respeto, pero si a mí me dice amiga, a mí no. No lo sé, Lu, pero es que decirle a alguien amigo no es hacerle daño, ¿o sí? No lo sé, Amy, pero ¿quién soy yo para decidir qué es y qué no es hacerle daño a alguien? Bueno, sí, está bien, tienes razón. Aún así pienso que hay daños que se pueden considerar de manera objetiva. Lastimar a alguien, quitarle la vida, robarle sus pertenencias. Sí, estoy de acuerdo. El problema, según veo yo, son las pequeñas cosas, los detallitos. Esos son los que muchas veces generan los conflictos que dificultan vivir en comunidad. Bueno, eso sí, tienes razón. Donde vivo se pelean por cosas como si uno vio feo a otro, que si el de allá estacionó su carro 2 metros más a la izquierda. Sí, a ese tipo de detalles me refiero. ¿De verdad crees que haya una manera clara para determinar cuándo una acción como esas es una falta de respeto y cuándo no? Sí, ya la tengo. La comunicación. ¿Cómo? No lo entiendo. Sí, es que tienes razón. Si una persona no sabe que a mí me molesta que los desconocidos me digan amigo y me lo dicen, por muy ofendido que me sienta, no puedo decirle que me está faltando el respeto. Bueno, de poder puedo, pero a lo que voy es que la gente no puede adivinar el pensamiento. De hecho, lo más probable es que si un desconocido me dice amigo, lo hace con buenas intenciones. ¿Cómo vas a saber que me molesta que me digan amigo si yo no se lo he dicho? Claro, a eso te refieres con la comunicación. Y entonces, si alguien te dice amigo sin conocerte, tú tendrías que decirle que no te gusta que te digan así quienes no son tus amigos. Y luego, si esa persona vuelve a hacerlo... Entonces sí sería una falta de respeto. O al menos sí tendríamos una manera de decir claramente dónde está el límite, que el otro no debería rebasar, porque ese límite se estableció con toda claridad. Pero, a ver, volvamos al asunto con mi mamá. Según lo que estamos diciendo, yo sí le he faltado el respeto. ¿Por qué? Pues sí, ¿no? Ella me ha dejado bien claro que le molesta que empiece por los platos y no por los cubiertos. No importa qué razones tenga para eso. Me lo ha dicho y a mí no me costaría realmente más trabajo empezar por los cubiertos.
y de todos modos no lo hago, aún sabiendo que le molesta. No lo había pensado así. Creo que tienes razón. Pero la falta de respeto no es lavar primero los platos. No, claro que no. La falta de respeto es seguirlo haciendo cuando me ha pedido miles de veces que lo haga de la otra manera. Es decir, yo sí sabía que estaba cruzando un límite. Ahora me siento mal con ella. Oye, pero tranquila. No es una falta de respeto tan difícil de arreglar. Pero tengo que disculparme. Sí sería lo mejor, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Sigo pensando que deberías también de expresar lo que sientes sobre el hecho de que le moleste que hagas las cosas a tu modo. Digo, si ella te ha podido comunicar lo que siente, tú deberías poder también. Eso creo yo. Sí, buscaré la manera. Supongo que es lo mejor si queremos seguir viviendo en comunidad. Ay, pero sí, de veras. ¿Y ahora qué? Se me olvidó decirte, sí encontré algo de lo del coreano. A ver, enséñame. Aquí está, mira. Encontré este blog sobre idiomas y aquí dice que es un asunto cultural, que en varios contextos la gente en Corea prefiere usar el pronombre personal, nosotros, en vez del yo, porque para ellos es particularmente importante la comunidad. Incluso le dicen pronombre comunal. Eso explica el ejercicio. Tal vez lo explicaron en la lectura. Voy a revisar bien. Es que sí estaba muy distraída. Se entiende. Tenías mucho en la mente. Estoy pensando que con mayor razón debo comunicarle a mi mamá lo que siento cuando no me deja hacer las cosas a mi manera. Tal vez ella también tenga mucho en la cabeza y no sepa cómo decirlo o piense que no quiero escucharla y por eso explota por ese tipo de cosas que no entiendo. Quizás si ve que yo me abro con ella, ella se abra conmigo. Mira nada más, qué interesante. ¿Qué cosa? Pues que empezaste bastante segura que no tienen nada en común. Y ahora resulta que posiblemente tienen más en común de lo que te imaginabas. Ahora siento que al menos puedo entenderlo un poco más que antes. Gracias, Emi. Me ayudaste bastante hoy. Un placer. Pero ya mejor ponte a terminar tu tarea, que ya casi se me acaba el tiempo. Ay, está bien. En este programa se ha recurrido a las siguientes técnicas. 1. Discurso. 2. Interpretación. 3. Ejercicio de la crítica. A las cuales se les ha dado las siguientes aplicaciones. A. Análisis del discurso. B. Juicio. C. Controversia. D. Puesta en escena. Veamos cómo. Técnica. Discurso. Aplicaciones. Análisis del discurso. Juicio. Al inicio del programa podemos ver que Luna está distraída por un problema en casa. Tiene dificultades para convivir con su mamá. Al comunicarle esto a Emiliano, y en tanto él comprende la preocupación de Luna, se fija, por medio de la técnica del discurso, el objeto individual que les ocupa. Una vez establecido el objeto de su discurso, Emiliano y Luna hacen un análisis de él, pues estudian y examinan de dónde proviene y cómo ha sido configurado. El problema surge por una falta de límites o de claridad para detectarlos y saber cuándo se los ha rebasado. Técnica, ejercicio de la crítica. Aplicaciones, controversia, argumentación. El diálogo entre Emiliano y Luna se vale de la técnica conocida como ejercicio de la crítica. Ponen en cuestión la posibilidad de determinar de manera objetiva los valores con los que se juzgan las acciones. Ante esto, Luna y Emiliano recurren a la controversia, iniciando un diálogo cuya finalidad es discutir la posibilidad de hallar parámetros objetivos y claros para determinar el valor de una acción cualquiera. Ambos ofrecen sus razones y posturas, intentando mostrar al otro por qué se posicionan de la manera que lo hacen ante la problemática establecida y con ello hacen uso de la argumentación. Técnica, interpretación, aplicaciones, argumentación, puesta en escena. ¿Cómo evitar que lo que decimos afecte negativamente a quienes nos escuchan? Por medio de la argumentación,
Emiliano y Luna se posicionan a favor de encontrar un parámetro que les permita juzgar las acciones de manera objetiva. La comunicación de lo que nos causa daño establece un primer límite claro y distinto. Llegan a esta conclusión gracias a haber leído acerca de las posturas relativista y objetivista con respecto a la moral. Así, Luna y Emiliano concluyen que, pese a que no es fácil hallar un parámetro universalmente objetivo, las acciones pueden ser juzgadas en función de parámetros establecidos por medio de una comunicación certera y respetuosa. Con ello, logran interpretar los actos de Luna de manera que ella pueda reconocer que ha cometido faltas de respeto y además que ha sido poco empática con el estado emocional de su mamá. Y esto le permite tomar un curso de acción en su propia vida. Puesta en escena. No siempre es fácil saber cuando hemos cometido una falta que afecta a nuestra vida en comunidad. Sin embargo, vale la pena hacer una reflexión para lograr establecer relaciones de respeto basadas en los límites y la comunicación asertiva y frontal de nuestras emociones. Espero que hayas disfrutado nuestro programa de hoy y que nos acompañes próximamente para ver en qué otros problemas y dificultades se enfrentan Luna y Emiliano y a qué conclusiones y soluciones llegan partiendo de métodos humanísticos. Puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, Dudar para Comprender. Hasta la próxima.